Una pausa. Buenos días a todos. Estoy un poco aburrido ya del catecismo de la crisis. Y el otro lo teníamos ahí medio perdido. Vamos a agarrar el catecismo de San Pío X. Porque, si bien es necesario entender el tema de la crisis, no es más que el primer paso para decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Y una vez que sé dónde estoy parado, pues empezar a construir la vida espiritual, que es realmente lo más importante de todo este asunto. Entonces ahí vamos a agarrar el catecismo de San Pío X y vamos a ver un poco qué es la gracia. La gracia. Si se acuerdan, en el Evangelio nuestro Señor da un ejemplo bastante interesante de qué es la gracia, que dice que un hombre había preparado un banquete, había invitado a muchas personas que no quieren venir, entonces manda a la calle ir a buscar a todo el mundo, a forzarlos a entrar porque queda mucho lugar todavía. Se repite varias veces esa escena. Y finalmente pues están en el medio del banquete y el dueño de la casa, el padre de familia, sale a revisar que los invitados pues estén cómodos, estén a gusto, y encuentra un invitado que no tiene el vestido de bodas. Entonces lo increpa: ¿y tú? ¿Cómo entraste aquí sin el vestido de bodas? ¿Qué pasó? No, el hombre callaba, entonces lo manda a echar afuera. No, que si te invito gratis a la boda, lo menos que podía hacer era ponerte ese vestido, que además, dicen todos los comentadores, que era costumbre entre los orientales, que cuando una persona muy rica hacía una fiesta, obligaba a venir vestido de una manera, pero al mismo tiempo facilitaba ese vestido. O sea, era simplemente ir a buscar el vestido y con ese vestido entrar a la boda, nada más. Bueno, él no quiso ir a buscar ese vestido, que se lo hubieran dado gratis también, y entró como a ver si paso, y por supuesto no lo dejaron pasar, lo echaron afuera, y como dice nuestro Señor, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Ese vestido que se da gratis, que permite entrar a las bodas celestiales del cielo, es lo que llamamos la gracia santificante. Es la vida de Dios en nosotros, es empezar a tener la vida de Dios en nosotros. ¿En qué momento empezamos a tener la vida de Dios en nosotros? Pregunto. En el bautismo. Bien, en el bautismo recibimos esa vida de Dios en nuestra alma. Es una especie de nacimiento que nos hace hijos de Dios. Con el bautismo empezamos a ser hijos de Dios y también amigos de Dios. Lo pongo ahí a propósito porque el que no tiene esa gracia en el alma es enemigo de Dios, no es amigo de Dios. Siempre hablamos de estar en amistad con Dios cuando tenemos la gracia santificante en el alma. Esa gracia nos hace también herederos del cielo, nos permite entrar a ese banquete de bodas, nos permite entrar al cielo. El que está con el alma en gracia es como si tuviera, no sé, el tiquete para entrar al cielo y se lo piden. Dígame. Digamos, si hay el caso de un niño que digamos la familia no quiere que lo bauticen o algo así, ¿uno podría bautizarlo? O sea, no, Santo Tomás dice que los niños son algo de los padres. De los padres. Le pertenecen a ellos. Si los padres no quieren bautizarlo, no se puede bautizar, salvo que esté en peligro de muerte. Okay. Y si está por morirse, uno lo podría bautizar de tal manera que cuando muriera se fuera al cielo. Ocurría algo muy gracioso en las misiones, y era que los misioneros, cuando no lograban todavía convertir a la gente, recién estaban empezando a tratar con los indígenas, pues estaban siempre atentos si había algún niñito que se estuviera por morir para bautizarlo y que pudiera ir al cielo. Pero el tema fue que después de empezar a hacer eso, empezaron a creer los indios que el bautismo mataba a los niños. Porque claro, todos los niños que bautizaban morían, justamente ellos lo bautizaban porque se daban cuenta que se iban a morir. Y eso empezaba a tener unos problemas, bueno, en fin, no me quiero meter en las misiones. Pero, entonces, esa vida nos permite entrar al cielo. Es como si tuviéramos el tiquete que el día de la muerte, el que tiene esa vestidura blanca, el que tiene el tiquete para entrar al cielo sellado con la capilla de San José, entonces ese puede entrar. Nuestro Señor se lo pide y entonces puede entrar. Bueno, características que tiene esta gracia. Es una sola. ¿Por qué me estoy haciendo en esto? Porque mi idea es distinguirlo de lo que llamamos las gracias actuales,
y hacer un poquito una reflexión, una comparación entre las dos. La gracia santificante es una sola, o la tengo o no la tengo. Cuando la tengo, pues ya está, es una la que tengo. Ahora, esa gracia santificante puede crecer, pero sigue siendo una. Puede ser más grande, se puede perder también, Dios no lo quiera, pero se puede perder por el pecado mortal, ustedes saben, y se puede recuperar, ¿por qué? Por la confesión, por supuesto. Entonces, se recibe por el bautismo, se puede perder, Dios quiera que no, por el pecado mortal, y se puede recuperar por la confesión. Algo muy consolador de esta gracia es que puede aumentar si nosotros empezamos a santificarnos, a obrar bien, etc. Nos vamos santificando, vamos creciendo en esa gracia, nuestra vestidura es como que se pone cada vez más blanca, pero nunca disminuye. Aunque uno vaya perdiendo el fervor, esté en una tibieza impresionante, si no la pierde, la gracia no disminuye. O sea, el grado de gracia que hemos conseguido, ese grado no disminuye, salvo que se pierda. Si se pierde totalmente, cuando uno se confiesa, se recupera en principio el mismo grado de gracia que tenía antes de la confesión. En realidad, eso depende de las disposiciones que yo tenga en la confesión. Es más, si yo tengo unas disposiciones excelentes y estoy supremamente arrepentido, yo puedo recuperar más gracia que la que tenía antes de haber cometido el pecado mortal, lo cual es impresionantemente misericordioso de parte de nuestro Señor. No es que hay que volver a comenzar de cero, no, vuelvo a donde estaba, ¿sí? Puedo recuperar, si mis disposiciones son lo mínimo, puedo recuperar un poco menos de gracia de la que tenía, pero no es que empiezo de cero, sino que bajo un poquito, digamos, ¿sí? Repito, depende de las disposiciones que uno tenga a la hora de confesarse. La gracia también es la causa del mérito. ¿Qué significa eso? Que yo cada obra buena que hago merece, por ejemplo, un aumento de gloria en el cielo, o merece que yo pueda ir al cielo. Merece significa que tengo derecho a un premio, una recompensa. El que trabaja tiene derecho a su sueldo, merece un sueldo. Bueno, el que trabaja con la vestidura blanca, el que trabaja sobrenaturalmente, tiene derecho a su sueldo en el cielo, digamos así, la recompensa eterna del cielo y proporcionada a los méritos que tenga, es decir, a cuánto haya trabajado. Si trabajó mucho, pues tiene derecho a una recompensa más grande. Si trabajó más o menos, pues una recompensa entre comillas, más o menos. Más alta o más baja, de acuerdo, pues a cuánto hayan trabajado. ¿Qué significa eso? Que si no tengo la gracia santificante en mi alma, no puedo merecer absolutamente nada para el cielo. Es decir, yo estoy en pecado mortal, Dios me libre. Yo estoy en pecado mortal y hago una obra de caridad enorme, doy todo mi dinero a los pobres. ¿Tengo algún mérito para el cielo? No. Dios nunca me va a pagar en el cielo esa obra, porque no fue la obra de un hijo suyo, no fue la obra de un amigo de Dios, sino una obra buena de un desconocido, digamos así. Ahora, Dios no es injusto, Dios paga esas obras buenas, pero las paga en esta tierra. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué los malos reciben, tanto, les va todo bien y qué sé yo y qué sé cuánto? Bueno, porque alguna cosa buena habrán hecho y Dios se las paga en esta tierra con los bienes que ellos valoran. Entonces, no es raro que Dios les pague, ya digo, con riquezas, con salud, con prosperidad. Como no les puede pagar en la vida eterna, les paga aquí, en su justicia, alguna obra buena que haya hecho. Esa es, digamos, la peor paga que Dios puede dar. Y hay una paga intermedia, digamos así, que es las gracias necesarias. Ya estoy hablando de gracias actuales que voy a explicar después, lo van a entender mejor después. Las gracias necesarias para convertirse. Una persona que está en pecado mortal y hace obras buenas, lo que va haciendo es disponerse mejor para recuperar la gracia santificante. Dios le va a tratar de pagar esas obras buenas con la conversión, digamos así. Si no puede convertirlo, pues Dios le paga en esta vida
con los bienes terrenales. Dios también le facilita los medios para que se convierta. Exactamente. Y eso viene un poquito en proporción a qué tantas obras buenas hago. ¿Por qué digo eso? Pues ya, si no tengo la gracia, entonces no hago nada porque no vale para nada. No vale para el cielo, pero sí vale para convertirme. O sea, Dios está mirando las obras buenas que yo hago, incluso sin gracia, para facilitarme la conversión, para darme más abundancia, ayudas para convertirme. ¿Sí? Entonces es bueno saberlo. Y una cosita más que no lo anoté es que el grado de gracia, es decir, qué tan grande es la gracia que yo tengo, es igual al grado del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que según cuánto haya crecido mi gracia santificante, así en proporción está creciendo mi cielo. El que fue más santo en esta tierra tiene un cielo más grande. ¿Sí? Entonces eso es interesante y es importante. ¿De qué manera aumenta la gracia? Por ejemplo, por la recepción de los sacramentos. Recibir una comunión aumenta mi gracia santificante un montón. Una confesión bien hecha normalmente aumenta mi gracia santificante. Incluso aunque tuviera pecados mortales, si está muy bien hecha, aumenta mi gracia santificante. Cuando me caso, por ejemplo, voy al matrimonio, como es casi ir al martirio, aumenta mi gracia santificante. ¿Te das cuenta? Requiere un valor, cualquier sacramento que recibo, sea la ordenación sacerdotal, sea el matrimonio o el bautismo, por supuesto que ya me da no tenía nada y me empieza a dar la gracia. Pero todos los otros sacramentos, la confirmación, la extremaunción, producen un aumento de gracia santificante. Es lo que más aumenta la gracia santificante, son los sacramentos. Por supuesto, cuanto mejor los recibimos, cuanto más dispuestos estamos, más gracia dan. Más gracia dan, depende de nuestras disposiciones. También, pues, cualquier obra de caridad, no cualquier obra, tiene que ser una obra que me esté superando a mí mismo, digamos así. Cuanto más generoso me voy volviendo, por ejemplo, en las limosnas, o en la mortificación, o en la, en la paciencia para soportar al prójimo, cuanto más estoy logrando en ese orden de cosas, más va aumentando Cuanto la gracia santificante. cuanto más dura la obra, digamos. Sí, digámosle de modo muy sencillo. Imagínense que la gracia es como si fuera el músculo. Entonces, si uno levanta peso flojito, pues menos peso del que puede mi músculo no crece. Pero si yo levanto un peso más grande que mi músculo, entonces aumento el músculo y me voy poniendo más fuerte. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cuánto me ejercito yo, entonces crece más mi gracia santificante. Repito, como el que va al gimnasio no va para levantar un peso suave, va para levantar un peso más grande del que está acostumbrado, entonces ahí crece mi gracia santificante. Entonces, pues repito, haciendo actos cada vez más fuertes, más pesados, digamos así, en la vida espiritual, es como va creciendo mi gracia santificante. Y es bonito ir viendo, por ejemplo, eso cuando lee uno la vida de los santos, cómo ellos se van venciendo, se van superando a sí mismos y se van fortaleciendo espiritualmente para que esa gracia santificante crezca. Para que esa gracia santificante crezca. Un detalle que lo pasé por alto es que la gracia santificante de suyo es permanente. O sea, si yo, es como la vida, o sea, la vida es permanente salvo que venga la muerte a arruinármela. Pues lo mismo, la gracia que yo recibo en el bautismo tendría que durar toda la eternidad, salvo que aparezca un pecado mortal que me la mate. ¿Sí? Es permanente, es algo que una vez que llegó para quedarse. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y les aviso que los deberes para la próxima clase en realidad es releer lo que dice el catecismo sobre este punto. En la cuarta parte del catecismo está todo el tema de los sacramentos, es decir, el modo para santificarse. El primer capítulo va a hablar de los sacramentos en general y el párrafo 2 del primer capítulo habla especialmente de la gracia, de las distintas gracias.
una definición de cada una para que la vayan mirando. Espero que después de esta clase la entiendan con mayor facilidad. En el catecismo blanquito y azul, que es el que nosotros editamos, está entre la página 70 y 72, desde la 70 hasta la 72. La parte importante, bien cortito, pero bien denso, digamos así, y súper importante para nuestra vida espiritual. O sea, saber, por ejemplo, que la gracia no disminuye, pues es muy motivador para la vida espiritual. Saber cómo se recupera, cómo se recibe, cómo aumenta la gracia santificante, cómo se pierde para evitar lo que nos hace perder la gracia. Que el grado de gracia que alcancemos es el grado de felicidad que vamos a tener en el cielo y de gloria. Bueno, son cosas súper importantes para la vida espiritual. Y van a ver que muchas veces el sacerdote en el sermón toca un punto de esto y lo desarrolla un montón. ¿Y cuántos escritos hay de los santos simplemente explicando lo que significa ser hijos de Dios? Bueno, yo estoy dando un vistazo general, pero que se podría profundizar toda la vida. Entonces, bueno, voy a borrar el pizarrón para hablar de las gracias actuales. Las gracias actuales. ¿Qué son las gracias actuales? Las gracias actuales son ayudas que Dios nos da para hacer el bien o evitar el mal. La gracia santificante, que es la que vimos recién, es una vida, es un modo de ser. Las gracias actuales son ayudas para obrar, para hacer actos. Y de hecho la pongo en plural a propósito, porque son muchas y muy variadas. De ahí viene el nombre, actuales, de actos. Entonces voy a poner pausa mientras escribo el pizarrón. Ahí va. Entonces, repito, ¿qué son las gracias actuales? Son ayudas pasajeras para hacer el bien y evitar el mal. Ustedes conocen la historia de San Pablo. Se llamaba Saulo. ¿Por qué me persigue Saulo? Saulo, pues era un fariseo muy convencido que estaba súper enemigo de nuestro Señor. No quería saber nada con esa herejía que empezaba a aparecer, esa herejía del judaísmo, que era el cristianismo y los seguidores de Cristo. Y entonces pues se hizo responsable, sosteniendo las ropas, todos los comentadores dicen que es así, de la muerte de San Esteban. Hizo lapidar a San Esteban por hereje. San Esteban rezó por aquellos que lo estaban matando, pidió que los perdonara a nuestro Señor. Y entonces Saulo, pues llevando al extremo su fanatismo, pidió cartas al jefe al sumo sacerdote en Jerusalén, le pidió cartas para ir a Damasco y en Damasco poder poner presos a todos los que profesaban esa herejía del cristianismo y llevarlos presos hacia Jerusalén para ser juzgados y en todo caso lapidados como había sido San Esteban, si no se arrepentían. La cuestión es que en el camino de Damasco, de repente, se le aparece nuestro Señor con una voz como de trueno. Los demás se escuchan como el trueno, pero no entienden qué es lo que dice la voz. Ante esa voz, ese resplandor, el caballo se le vuelve loco, se cae del caballo, Saulo queda ciego por el resplandor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Ve a la ciudad, busca un hombre que se llama Ananías y él te dirá qué hacer. Bueno, cuestión es que Saulo termina convirtiéndose y se vuelve San Pablo, el gran San Pablo, que convierte el mundo entero con su predicación. Es muy hermosa la historia de Saulo, no porque sea mi patrono, sino porque es hermoso ver cómo una gracia actual produce ese cambio radical en un alma. Una gracia excepcional dentro de las gracias actuales le ayudan a evitar el mal que iba a hacer, iba a poner presos a los cristianos y le ayudan a obrar bien, le ayudan no solo a obrar bien, sino a buscar esa santidad que Cristo puede dar, a buscar esa gracia santificante, porque Él se convierte, recibe el bautismo, hace una especie de retiro impresionante y entonces se dedica a predicar la palabra de Dios por todos lados. Bueno, entonces, pensando en ese ejemplo de Saulo,
¿Qué efecto tiene la gracia? Las gracias actuales. Bueno, me faltaría un efecto más, recuperar o alcanzar por primera vez, si fuera alguien que nunca estuvo bautizado, ¿no? Pero ayuda, es una ayuda, es como que Dios me empuja a recuperar la gracia santificante, si la perdí, a alcanzarla por primera vez, si nunca la tuve, a mantenerla frente a los enemigos del alma, o a aumentarla si me empuja a una superación de la gracia que yo solía tener. ¿Qué características tiene esta gracia? Bueno, puede ser diversísimas. De hecho, las gracias se pueden dividir entre internas o externas, por poner una división sencilla. La gracia que Saulo recibe es en primer lugar una gracia externa. Quiere decir que algo afuera de él ocurre, que lo sacude, que lo pone en duda de todas sus convicciones, sus creencias, sus propósitos. O sea, se aparece una luz, escucha una voz, se cae del caballo y se da un golpe externo. ¿Sí? Queda ciego. O sea, son gracias que ocurren afuera de él, digamos así, pero repercuten. Sin llegar a ese nivel milagroso, todos nosotros recibimos constantemente un montón de gracias actuales. No sé, un libro, por ejemplo, es algo externo a mí, pero yo lo abro, lo empiezo a leer y de repente me siento inclinado a dejar tal pecado porque agarré el libro que se llama Los pecados de la lengua y digo, ay, tengo que dejar de murmurar, qué daño, qué hace esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. O escucho un sermón sobre el infierno y digo, me voy a confesar, mejor me voy a confesar. Bueno, son gracias externas, un sermón, estoy escuchando de afuera, un libro, estoy mirando. Bueno, un milagro podría ser, las personas que ven un milagro, se arrodillan y creen en Dios, y bueno, qué sé yo. Incluso también, y es bueno saberlo, las enfermedades pueden ser gracias actuales. ¿Cuántas personas no se hubieran convertido si no fuera porque la gracia tomó forma de enfermedad y la sacudió y le digo, oiga, mire que si sigue así se va a ir al infierno, se está muriendo, fíjese que esta enfermedad es terminal, es un cáncer, no tiene curación, o arregla sus cuentas o se me condena. Y esa enfermedad o incluso la muerte puede ser una gracia actual. Si yo estoy, por ejemplo, en este momento preparado para que si muero voy al cielo, y Dios me da la gracia de morir ahora porque sabe que si vivo más voy a perder la fe o la riqueza o lo que sea, me va a pervertir, esa gracia actual de morir en el momento preciso, pues es una gracia actual enorme. Y es una gracia que toma la forma de la muerte. Es muy importante darse cuenta de eso, que los sufrimientos, la pobreza, la muerte pueden ser gracias actuales. ¿Eso qué significa? Me pueden ayudar a santificarme. Me pueden ayudar a santificarme. Eso es importantísimo tenerlo muy claro. Porque a veces pasa mucho en los protestantes o los cristianos modernos que dicen, no, si yo le rezo a Dios no me tiene que ocurrir ninguna desgracia, no me tiene que venir ningún mal, no puedo ser pobre. Una persona que ama a Dios tiene que tener prosperidad material porque Dios es el dueño del oro y de la plata, o acaso no se lo puede dar a sus hijos. Es un poco un razonamiento que pierde de vista el cielo y la gracia santificante. O sea, lo que a Dios le interesa de mí es que yo sea más santo. No le interesa que sea más rico. Si ser más rico me va a ayudar a ser más santo porque voy a ser más limosna, Dios me va a dar esa riqueza. Pero si va a ser una dificultad para mí, para mi santidad, Dios no me va a dar esa riqueza. Bueno, también pueden ser internas. Las gracias actuales pueden ser internas, como por ejemplo, un buen pensamiento que me aparece, el famoso angelito bueno que aparece ahí en el hombro de la persona. Digo, ¿por qué no vas a misa? ¿Por qué no te confesás? ¿Por qué? Y no hubo nada externo que me motivara a eso, y simplemente Dios me manda ese pensamiento. Oiga, que se acerca la muerte, ¿por qué no arregla sus cuentas con Dios? Tendría que ir a misa, sería bueno ir a misa. Pueden ser pensamientos, pueden ser deseos, pueden ser arrepentimientos que vienen empujados por Dios, que como dueño de los corazones y de los pensamientos, puede meterse ahí a sacudir, puede apretar el corazón y estrujármelo con mil maneras. Pueden ser miedos, pueden ser tristezas que me ayuden a decir, oiga, la vida no vale nada, tengo que empezar a pensar en el cielo, tengo que empezar a pensar en las cosas eternas. Pueden ser alegrías también, qué hermoso, qué lindo, qué agradable, la misa a la que estuve, bueno, eso sería algo externo, ¿no? Pero qué hermosas las perfecciones de Dios, no sé. Y la Virgen, qué mujer tan digna, tan santa. Bueno,
Son pensamientos internos, deseos, sentimientos que me van a empujar, repito, o a recuperar la gracia santificante, o a mantenerla, o a aumentarla. Por ejemplo, esos pensamientos me pueden venir ante una tentación. Estoy tentado a matar a mi esposo. ¿Por qué? Porque siempre me hace lo mismo. Él sabe, está seguro. Y estoy tentado a matarlo y por dentro pienso, bueno, por ahí no se da cuenta. Además, Cristo murió en la cruz por mí, yo tendría que ser capaz de soportar al menos un poquito de eso. Bueno, me lo aguanto, me callo. Bueno, eso es una gracia interna que me está ayudando a santificarme. También pasa con el esposo y la esposa, no es siempre podés ir para un lado o para el otro. Bueno, esas ayudas, esos empujones, como el angelito que me habla acá en el hombro, digamos así, se pueden aceptar o se pueden rechazar. O sea, no es que recibí una gracia optar y sí o sí entonces ya Dios me obliga a obedecer. No. Dios me invita a obedecer, me atrae a hacer una cosa bien, me trata de alejar del mal, pero yo puedo con mi libertad aceptar o rechazar. Aceptar o rechazar. Es muy, muy triste cuando uno mira, por ejemplo, la historia de Judas. O sea, nuestro Señor le va dando, lo va pinchando, lo va buscando, lo va tratando de acorralar para que Judas no haga lo que tiene que hacer y para que después de que lo hizo se arrepienta. Judas, un beso, entregas al Hijo del Hombre. O sea, le está pinchando el corazón interna y externamente con todo ese poder de Dios, con todo el tono perfecto, y Judas rechaza. Judas rechaza, no se habría condenado si no hubiera rechazado no una, sino 10, 15, 20, 30, 100, no sé cuántas gracias le habrá dado nuestro Señor para apartarlo de eso, pero en el Evangelio salen como unas 7, 8 frases que nuestro Señor lo pincha. Amigo, ¿a qué has venido? Señor, uno de vosotros es traidor, uno me va a entregar. Ay de aquel por el que el Hijo del Hombre es entregado. Le está diciendo, cuidado, te estás metiendo, estás jugando con fuego, te vas a ir al infierno. Lo va pinchando interna y externamente. Y Judas, sin embargo, rechaza y se condena porque quiere. A pesar de que el que lo está tratando de convertir es nuestro Señor. Nada menos que con su oración, con su sacrificio de la cruz, porque nuestro Señor derrama su sangre también por Judas, y Judas no le quiere aprovechar. O sea, es muy hermoso ver la misericordia de nuestro Señor y muy triste ver cómo un alma se puede emperrar, empecinar en rechazar las gracias de Dios. Y por supuesto, mirando el caso de Judas, es evidente que también esas gracias se les dan a los pecadores. ¿Por qué digo eso? Porque la gracia santificante solo la tienen las almas buenas. Si estoy en gracia santificante, soy un alma buena y si me muero, quizás tengo un montón de purgatorio, quizás no, pero me voy al cielo. Tarde o temprano llego al cielo. Si no tengo la gracia, me voy al infierno. Entonces la gracia la tienen los que están en amistad con Dios, los que van a ir al cielo. El que no la tiene, están en amistad con Dios y va al infierno. Las gracias actuales, a diferencia de la gracia santificante, la tienen todos. Dios le da a todos las ayudas necesarias para que salven su alma. Y eso es un dogma de fe. Dios quiere que todos se salven y a todo el mundo le da la gracia necesaria para salvarse. Algunos la aceptan y otros la rechazan. Algo que también es importante es que las gracias actuales suelen ir en cadena. ¿Qué quiere decir eso? Si Judas hubiera aceptado el primer anillo de la cadena, de arrepentirse de su pecado, arrepentirse realmente por amor a Dios, haber ofendido a alguien tan bueno, arrepentirse con confianza, pues Dios le hubiera dado también la gracia de ir a acudir a ese pedir perdón, como se lo dio a San Pedro, que le dio ese pedido de perdón, digamos así, esa reparación de su pecado. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Sabes que te amo? Bueno, esa reparación, y después le hubiera dado gracia para portarse bien en su estado, y le hubiera dado la gracia para salir a predicar como apóstol, y le hubiera dado la gracia. Es una cadena. Pero si uno no acepta el primero, pierde todo el resto. Las gracias actuales vienen encadenadas una tras de otra. Y donde yo rompo la cadena, pierdo todo el resto de las gracias. Y cada uno de esos anillos de la cadena, a nuestro Señor le costó una gota de su sangre y a la Virgen una lágrima de sus ojos y una espada de dolor en su corazón. Entonces, realmente, cuando uno siente esas inspiraciones, por supuesto hay que fijarse si son realmente de Dios o no.
algunas que son evidentes. Un pecador que está en pecado sabe que tiene que ir a confesarse. Bueno, si siento esa inspiración de ir a confesarme, pues es evidente que viene de Dios. El demonio juega para el otro equipo. Pero no todo lo que brilla es oro, y a veces, las inspiraciones para hacer cosas buenas no vienen todas de Dios. A veces el demonio se viste como ángel de luz. Y si no me puede frenar para atrás, no puede hacer que no haga, me quiere tirar para adelante, que haga demasiado, o que haga cosas que no van con mi estado, o que haga cosas que no estoy obligado a hacer para que deje de lado las que estoy obligado a hacer. Escrúpulos, padre. No me refería precisamente a los escrúpulos. Por ejemplo, voy a hacer un ayuno de 40 días, sí, y es algo bueno, es la gracia de Dios que me está empujando, voy a agarrar ese primer anillo y entonces voy a hacer la santidad. Pero resulta que yo soy un profesor de educación física y si hago 40 días de ayuno no voy a poder dar mis clases de educación física porque me voy a desmayar en plena clase. Entonces llega el día 25 y el tipo se desmaya en plena clase. Y uno dice, es el demonio que se está poniendo en contra mío para que yo me desmaye y que no haga esta obra. No, es que Dios no te está pidiendo ese tipo de cosas imprudentes. Cuando hay cosas que son fuera de lo normal, siempre consulten a un sacerdote. No es rechazar la gracia, el pensar prudentemente, a ver si realmente es Dios que me lo pide o el demonio que me está empujando para adelante, o para la imprudencia. Así lo digo un sacerdote, porque hay grupos con sacerdote y todo de ayuno de 40 días. Sí, es que no es que es una cosa mala, no estoy hablando que el ayuno de 40 días sea una cosa mala, pero no es para todos. Depende de cada caso. No Claro, todos están aquí. depende de cada caso. Si yo lo hice, padre, yo lo hice y me volví más eficiente en el trabajo, iba a ser Por eso. a la semana asistencia. Por eso, ya digo, depende de cada caso, pero es bueno antes de hacerlo consultar no solo si es bueno hacer un ayuno de 40 días, sino si para mí en este caso, acá y ahora, es bueno hacer un ayuno de 40 días. Porque imagínense, voy a una tienda a comprar un zapato, veo un zapato que está perfectamente hecho, el zapato es bueno, pero me queda chico. No voy a poder caminar con un zapato que me queda chico porque me voy a romper los dedos, voy a empezar a tener problemas de columna, bueno, por decir una cosa tonta. ¿Es bueno hacer un ayuno de 40 días? Sí. ¿Es bueno para todos? No. Y me atrevería a decir que para la mayoría es malo. ¿Por qué? Bueno, en fin, no me voy a meter en eso. Hay otras cosas de la vida espiritual que son mucho más urgentes. Puede ser, y es muy posible, y hay muchos santos que lo han hecho, que en casos particulares sea muy útil. Perfecto. Me sané de la parte digestiva. Perfecto, bueno, bendito Dios, Sí. bendito Dios. Lo que le quiero decir es que no todo lo que brilla es oro. No todas obras buenas necesariamente me las está inspirando Dios. No es porque la obra es buena me la inspira Dios. No, hay que preguntar, hay que fijarse. Ya digo, las cosas normales, las cosas evidentes, sí. Pero hay cosas que no son tan evidentes. Flagelarse, ¿es bueno o no? Depende, qué sé yo, si estoy anticoagulado, me flagelo y empieza a salir sangre, no puedo parar las heridas y me vuelvo a flagelar, no es bueno. Como se habla de santos que ya sabrán. Por eso, no, hay santos que han hecho todo eso y ya digo, hay cosas que para algunos, es como las comidas, Las comidas buenas sí, pero no todo el mundo le hace bien cualquier comida. Hay cosas que las personas no pueden, y aquí le tengo que preguntar al médico, mire, yo quisiera hacer una dieta de tal cosa, tal otra, ¿le parece que está bien? A ver, probemos, veamos, taca, fíjese, ¿le está haciendo bien? Sí, me está haciendo, bueno, sígale, esa dieta se ve que le cae bien, no, me está yendo mal, me está dando gastritis porque estoy comiendo esto, lo otro. Bueno, a ver, cambiemos, hagamos esto y esto. Para eso está el sacerdote como director espiritual. O sea, justamente para revisar si las inspiraciones vienen de Dios o no vienen de Dios. Pero bueno, me fui por las ramas. Lo que quería decir es que normalmente si uno aprovecha un anillo de las gracias, va aprovechando los otros. Para resumir un poco, el fin, tengo acá escrito en el costado, la gracia santificante, esa vestidura blanca que hablábamos antes, es para alcanzar el cielo. O sea, si yo tengo eso, voy al cielo. Si no lo tengo, perdí. Quedé afuera, donde está el llanto y el crujir de dientes. Y las gracias actuales son justamente para alcanzar la gracia santificante. O sea, son preparaciones, disposiciones, empujones para alcanzar esa gracia, o si ya la tengo, para que no la pierda. La fuerza para mantener la gracia frente a una tentación. O tengo la gracia y Dios me está empujando a aumentar esa gracia por hacer, digamos así, una obra de caridad más grande de la que estoy acostumbrado a hacer. Bueno, como decía ese hombre en el gimnasio, pues agarra pesas más grandes para aumentar su músculo. Pues lo mismo, si hacemos obras más grandes que las que estamos acostumbrados a hacer, entonces
y nos vamos a santificar, vamos a crecer en esa santidad. Y para hacer cualquier obra, y eso es muy importante, es importantísimo, sin mí no podéis hacer nada, dice nuestro Señor. Y eso es fundamental. ¿Qué significa eso? Que para hacer cualquier obra buena, para evitar cualquier pecado, para mantener mi gracia, para aumentarla, sí o sí necesito una o varias gracias actuales. Sin la ayuda de la gracia actual, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Sin la ayuda de nuestro Señor, que nos va a ayudar a obrar esa obra buena o a evitar esa obra mala, no podemos hacer nada. Y eso, gracias a Dios, lo experimentamos muy a menudo. ¡Ay! Voy a hacer hoy un ayuno o voy a ir a misa. Y llega la hora de la comida, me agarra ese hambre impresionante, huelo que está cocinando justo la comida que hoy me gusta, que no la hace hace un mes mi mamá o mi esposa. Bueno, pero voy a comer un poquito y voy a reemplazar, voy a rezar un rosario. Y ya uno empieza a aflojar, empieza a bajar y se fue. O propongo en la confesión, no voy a caer nunca más en tal pecado. Y llega el momento y vuelvo a caer. ¿Qué es lo que está pasando? Me estoy olvidando de que solo no puedo. Que tengo que garantizar las gracias actuales. Tengo que garantizar la ayuda de Dios. Díganme. ¿Eso es un pecado de presunción? Sí, digamos, puede no ser un pecado, sino simplemente una ignorancia de uno y Dios nos va educando con eso, ¿no? Sí. Como el papá que le dice al niño, ahora dame la mano y vamos a caminar. Y el niño no escuchó, no se da cuenta y va sin la mano y se pega un gol. ¿Viste que te dije que me tenías que dar la mano? Dame la mano. Nos hace a veces con nuestras caídas, nuestro Señor nos va enseñando a necesitarlo, a depender totalmente de Él, a asegurarnos por la oración que vamos a tener la ayuda de Dios. Somos como niños en la vida espiritual, como bebés. Un bebé no puede hacer solo nada. Vive, sí, tiene la gracia santificante, vive, tiene la vida de Dios, somos como bebés. Pero cada cosa que tiene que hacer un bebé, tiene que llorar, tiene que gritar, sí. Tiene que moverse, que está cansado en esa posición. ¿Qué quiere, nene? No, quiere que lo lleves y lo levantes en brazos. Bueno, levantarlo en brazos y va a dejar de llorar, mira. Ya, quedó. Bueno, quiere ir al baño, llora. Quiere que le cambien los pañales, quiere comer, llora. Bueno, cuando el nene quiere algo, llora. Pues así tenemos que ser nosotros. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Eso significa que cada vez que queremos hacer algo, tenemos que llorar para alcanzar esas gracias actuales. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que las gracias actuales se alcanzan por la oración. Recuerden lo que le dije del ejemplo de Saulo. ¿Quién fue el que rezó por la conversión de Saulo? San Esteban. San Esteban. Bueno, después Ananías también le puso las manos y qué sé yo, pero ya estaba convertido. El que realmente obtiene esa conversión y ofrece un sacrificio por esa conversión es San Esteban. San Esteban ora, dicen los Hechos de los Apóstoles, que ora por los que los persiguen. Ora por los perseguidores, por los que los mataban en el momento mismo en que lo están matando. Viene ejemplo de nuestro Señor. Ofrece quizás su muerte, tal vez, por la conversión de ese hombre. ¿Quién sabe? Evidentemente obtuvo. Seguramente hay muchas otras personas que rezaron por la conversión de los judíos en ese momento, ¿no? Pero el que se ve así más claro en el Evangelio es San Esteban. Entonces obtiene esa gracia actual para Saulo y Saulo la aprovecha. Es cierto que es una gracia extraordinaria, pero Saulo la aprovecha. La aprovecha y de una vez se mete, así como se había metido para el mal, ahora se mete para el bien y a fondo y bueno, hace todo lo que tiene que hacer. Un detalle más, voy a poner pausa y voy a escribir algo que me interesa mucho. A veces se habla, y van a encontrar en el catecismo, gracia sacramental. No es otro tipo distinto de gracia, es simplemente que con ese nombre se habla del efecto del sacramento completo, el efecto que produce un sacramento. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo me da la gracia santificante de cero, antes no la tenía, la recibo, y me da también un derecho a gracias actuales. Ese derecho significa que mientras yo esté bautizado, es decir, para siempre, yo tengo el derecho a que Dios me ayude ¿a qué? Al fin del sacramento, que es vivir cristianamente. Me va a ayudar a vivir como hijo de Dios. Si el bautismo se ordena a hacerme hijo de Dios y buen hijo de Dios, yo recibo
la ayuda de Dios, no solo en el momento del bautismo, sino mientras me dure la marca del bautismo, yo recibo la ayuda para vivir como hijo de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio, si me caso, pues supuestamente es un sacramento de vivos, es decir, tengo que tener la gracia, tengo que casarme en gracia, pero me va a producir un aumento de esa gracia, por el sacramento, me va a dar ese aumento de gracia, y me va a dar gracias actuales para vivir santamente en el matrimonio, para santificarme en el matrimonio. Ya sea como esposo, sea como padre, sea como esposa, sea como madre, para formar esa sociedad de la familia, sobre todo en el bien de los hijos, para el bien de los hijos. Esas gracias me van a ayudar justamente a cumplir ese sacramento, van a empujar. Yo las puedo rechazar o las puedo aceptar, repito. Y eso va a durar mientras dure el sacramento. El bautismo dura para siempre, el matrimonio dura hasta la muerte. Cuando se muera el esposo o la esposa, bueno, pues a partir de ese momento yo pierdo el derecho a gracias actuales porque en realidad ya no las necesito más. Ya no necesito más las gracias para ser esposo, para ser esposa. Sigo teniendo, por la obligación que Dios me pone de los hijos, si tengo hijos, sigo teniendo esas gracias actuales. Aunque ya no dure más el sacramento del matrimonio. Pero sí duran los hijos. Dios quiere. Bueno, eso se los hago de aclaración. Entonces, ¿qué es la gracia sacramental? ¿Qué me da ese sacramento? Bueno, me da gracia santificante y gracias actuales. Gracias actuales para alcanzar el fin del sacramento. Me va a ayudar a alcanzar el fin del sacramento. Todos los sacramentos producen siempre un aumento de gracia santificante y me dan siempre un derecho a gracias actuales que van a ser distintas, de acuerdo a cuál es el fin del sacramento y de acuerdo a lo que Dios quiera para mi alma y cómo me quiera ayudar, en ese caso particular. Entonces eso es simplemente para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que les quiero explicar es que normalmente se dice se simplifica que los sacramentos dan la gracia santificante y los sacramentales, ¿qué es un sacramental, Félix? El agua bendita, un ejemplo. Por ejemplo, también Sí. dan, ¿qué dan? El padre, el incienso podría ser también un sacramental. Sí, claro, tiene una bendición. ¿O acaso no le pide usted la bendición cuando es maestro de ceremonias de sacerdote? Benedicit de pater reverente. Exactamente. Bueno, es cierto que el sacramento también produce gracias actuales, como les explicaba antes, pero lo que principalmente produce es la gracia santificante, que les repito, es el que más produce gracia santificante, pero a veces se reduce, se resume. El sacramento produce gracia santificante, se dice a veces así. Y el sacramental está ordenado a gracias actuales, me da un derecho a gracias actuales. Y eso es importantísimo tenerlo claro, porque habíamos dicho que las gracias actuales, que las gracias actuales pueden ser internas o externas. Pero ¿cuál es el fin de una gracia actual? ¿Para qué Dios me da una gracia actual? Para llegar a la gracia santificante. Para alcanzar la gracia santificante, es decir, para ayudarme a santificarme, dicho de otra manera. Dios me da gracias actuales para ayudarme a santificarme. Entonces, resulta que muchas veces entendemos muy mal este tema de los sacramentales. Por ejemplo, Padre, denme una bendición porque estoy muy enfermo. Y por ahí el Padre da la bendición y empeora la enfermedad. ¿Saben qué significa eso? Que para santificarme necesito esa enfermedad. Las gracias actuales que me está dando son justamente externas del orden de las enfermedades. O a veces la gente, estoy con gastritis, voy a beber agua bendita. Y no se arregla nada la gastritis y peor porque es agua salada y te produce más gastritis. Bueno, ¿por qué? Porque el objetivo de los sacramentales no es ni la salud ni la enfermedad, sino la santificación. De hecho, no están ordenados ni a curar ni a no curar, sino a santificarme, sea curándome o sea enfermándome. Muchas veces a una persona que está viviendo en pecado
Dios no tiene, entre comillas, otra manera mejor de curarla espiritualmente que darle una enfermedad, que darle algo que le vaya en contra, la pobreza o los negocios que no le funcionan, o un problema familiar que Dios permite. Bueno, ¿de dónde viene eso? Y muchas veces de una bendición que le da el sacerdote. Viene a la misa, el sacerdote le da la bendición y dice, pero ¿por qué? Desde que empecé a portarme mejor, me va todo mal. Ah, porque es lo que usted necesita para llegar al cielo. Es lo que usted necesita para llegar al cielo. Y cuando estemos en el cielo lo vamos a agradecer. Bendito Dios. O sea, Dios nos está mirando como si fuéramos un bloque de mármol ya en el cielo. Y en el cielo pega el golpe para dar la figura más bonita. Ese San José que tenemos ahí tan bonito. Bueno, va dando el golpe para dar la forma exacta y no le importa golpear, no le importa que nos duela. Porque lo que Él quiere es la forma final. O sea, no le importa que uno sufra una enfermedad, que uno sufra hasta la muerte. No le importa si la forma final es la santidad. Por eso Dios permite, uno diría, si son hijos de Dios, ¿cómo va a permitir que los maten? ¿Cómo Dios va a permitir el martirio? No tiene sentido para una mentalidad que no está comprendiendo esto. O sea, el martirio es una gracia actual desde acá hasta el techo, porque me da la entrada directa al cielo sin pasar por el purgatorio y con un aumento de gracia santificante increíble por el parecido con la muerte de Cristo. Bueno, pues es enorme y es algo a agradecer, y por eso hay mártires como San Andrés, el apóstol San Andrés, oh cruz, tanto tiempo deseada, devuélveme, no me acuerdo la frase exactamente, pero devuélveme al maestro que murió en ti, una cosa así dice. Es bellísimo lo que dicen las actas de los mártires, cómo San Andrés rezó para que no lo libraran de la cruz. Porque los discípulos lo querían librar, lo iban a raptar para sacarlo, y él rezó para que nadie pudiera sacarlo. Lo tenían prisionero y lo querían matar, que nadie se meta porque es una gracia enorme. Pues así como los santos veían el martirio, tenemos que aprender a mirar los sufrimientos, la pobreza, las enfermedades, etc. Le decían a Don Bosco, ¿por qué usted, que ha curado a tanta gente, no reza para pedir su curación? Y Don Bosco le decía, no, porque si Dios me dio eso, ¿sabe que eso sirve para santita? Pues será que es lo mejor. Él se abandonaba totalmente a lo que Dios quisiera darle. Sabía que Dios era Padre y que se lo iba dando de acuerdo a lo que Él pedía. Él tenía, claro, las disposiciones para aprovechar todas esas enfermedades. ¿Eso significa que no puedo rezar para pedir una curación? Sí, por supuesto que puedo rezar para pedir una curación. Y hay también sacramentos que sí se ordenan directamente a obtener una curación. Por ejemplo, exactamente. Pero siempre es condicional. Si es conveniente la salvación del alma de la persona, Dios lo cura. Y si conviene más la muerte, digamos así, Dios lo mata, por decirlo de modo bien visual. Lo lleva. Dígame. Padre Santa Catalina decía que eso me impresionó a mí. Ora por la salud de la mamá. Y el Señor le advierte: yo la sano, pero ella se va a cuidar tanto a la vida que después verán. Y ella se le murieron los hijos, el esposo, todo el mundo, y ella estaba viva. Eso me impresionó. Sí. Terrible. Bueno, es famosa la historia del ciego. El ciego que rezaba siempre ante el sepulcro, creo que de Santa Lucía, para pedir la curación. Si convenía la salvación de su alma, que Dios le devolviera la vista. Si convenía la salvación de su alma, que Dios le diera la vista. Y cansado de rezar durante tantos años, se arrodilla un día llorando: ¿por qué no me da, Señor? Concédeme la curación. ¿Cómo es posible que yo rece tanto tiempo, nunca me ha dado la pie, y recibe la curación y se va y sale feliz? Y en el medio del camino, saltando y disfrutando de los colores, dice: yo no dije si convenía mi salvación. Vuelve de nuevo a rezar y dice: Señor, si para mi salvación es mejor que sea ciego, devuélveme la ceguera. ¡Pum! Quedó ciego de nuevo. Bueno, por un lado, la santidad del ciego que se anima a hacer esa oración, bendito Dios. Y por otro lado, pues, cómo a Dios le interesa nuestra salvación mucho más que todo el resto de las cosas. O sea, no es que cuando rezamos o cuando recibimos una bendición es como que estamos pagando la EPS. No. Si pago, entonces tengo cobertura médica. Si pago, entonces tengo un seguro contra todo riesgo. No. O sea, lo que tengo es más garantías de ir al cielo, más garantías de santificarme, como sea, por el agua o por el fuego.
por la alegría o por la tristeza, por el sufrimiento o por la salud, lo que Dios vea que conviene más a la salvación de nuestras almas. Entonces, me parece muy importante entender eso de las gracias actuales y de los sacramentales, sobre todo. Porque muchas veces aquí se mezcla un poquito esa idea, no tanto entre nosotros, pero sí afuera. O sea, esa idea de que si uso los sacramentales, entonces voy a tener salud, voy a tener éxito, voy a tener no sé qué. No tiene nada que ver con eso, y más. Puede ser que cuanto más los uses, peor te vaya. ¿Por qué? Porque es lo que conviene en la salvación de tu alma. ¿Sí? Preguntas. Padre, cuando hay un sitio contaminado por X pecado y uno riega agua bendita. Sí, está perfecto. O sea, el agua bendita realmente está hecha para eso, para santificar lugares por la aspersión o santificar cosas por la aspersión. Ese es el fin propio. Cuando uno quiere ver si un sacramental está bien usado o no, lo que tiene que ver, bueno, lo puede preguntar también al sacerdote, pero lo que tiene que ver es con qué fin fue fabricado, digamos así. Y eso se ve por la oración de la fabricación, digamos así, del sacramental. Por ejemplo, la medalla de San Benito tiene un exorcismo especial para luchar contra las tentaciones. ¿Qué significa eso? Que son un montón de gracias actuales y un derecho a gracias actuales para mantener la gracia santificante contra la tentación. Ese es el primer objetivo que tiene una medalla de San Benito. Es repeler al demonio cuando las tentaciones vienen del demonio. Puede ser que las tentaciones vengan de mí mismo y la medalla en ese sentido no me va a ayudar. O sea, hay que ver para qué fin está hecha. El agua bendita, por ejemplo, dice todo el ritual dice que es para asperjar. En ningún lado dice que sea para beber. Hay otras bendiciones que son para beber, pero no el agua bendita. No el agua que se sigue exorcizada, a veces te dicen. Exorcizada, sí. Sí. Es diferente. En el lenguaje popular, cuando uno habla de agua bendita, es agua exorcizada. Ya, no pensé que era diferente. Hay bendiciones que son para comer, como la bendición de los alimentos que hace el sacerdote, es un sacramental, que justamente hace que uno se santifique a través del alimento y que utilice bien del alimento para santificarse, lo que necesitamos comer. Hay bendiciones, por ejemplo, del lecho matrimonial, que es para que los esposos se santifiquen usando el matrimonio. Hay bendiciones de casas, ¿qué significa? Que Dios se compromete, dentro de la casa bendita, se compromete a tentarme al bien. O sea, lo que el demonio hace para el mal, de tentarme al mal, Dios dentro de una casa bendita se compromete a tentarme para el bien. Pero tentarme para el bien a veces puede ser permitir que el demonio haga muchas cosas. Porque, no sé, podría haber demonios que asusten en una casa bendita y no es incompatible. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios solo le va a permitir asustar de tal manera y en tal medida y en tantas veces cuanto conviene en la santificación de las almas. Y lo he visto muchas veces. Cosas así que uno dice, ¿por qué Dios no le quita al demonio? Mira, porque se están santificando y es impresionante y se ve. Se están santificando gracias a ese demonio. Y eso le debe dar una rabia al demonio impresionante. Porque todo lo que hace es entrenar a los hijos de Dios, digamos así. Gracias a la bendición que hay en la casa. Si no estuviera la bendición, el demonio tendría más poder y quizás sí haría daño. Entonces, a veces Dios puede decir, bueno, estas personas para que tengan fe en mi poder, en mi liberación, etcétera, pues les voy a mostrar que yo puedo expulsar al demonio y una bendición y se acabó todo. Bueno, Dios también lo puede hacer. Pero es muy importante entender eso para no malinterpretar ni el poder de Dios ni el amor de Dios. O sea, Dios podría agarrar al demonio como uno agarra un mosquito y lo pone ahí y lo aplasta contra la pared. Y podría ser. Pero a veces conviene que nos pique un mosquito. A veces conviene para hacernos más hombres, para aprender a luchar, para entrenarnos. Bueno, entonces, repito, es bien importante entender esto. Y entender, la Virgen en Fátima le dice a Lucía, no prometo hacerte feliz en esta tierra. Padre, una pregunta. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, cuando la gente dice, o no sé si los sacerdotes dicen que cuando uno obtiene bastantes, por decirlo entre paréntesis, problemas, desgracias, conflictos o sufrimientos, ofrecérselo al Señor para ayudarle a Él. Pues sí, no tiene mucho que ver con esto, pero sí, se puede perfectamente. O sea, es ofrecer sacrificios, ofrecer sufrimientos, así como nuestro Señor ofreció su cruz. Es un modo de oración que va a obtener gracias actuales para otros. Por ejemplo, o para mí también, me duele la muela, Señor, te lo ofrezco por amor a ti, o te lo ofrezco para evitar tal pecado
que hace tiempo que estoy luchando y no puedo vencerlo. Uno ofrece eso y ¿qué es lo que va a ganar? Gracias actuales para vencer ese pecado, que es lo que le estoy pidiendo. Además de que tal vez me estoy santificando, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo un ejercicio que quizás no estoy acostumbrado a aguantarme ningún dolor de muela y a la primera que me duele algo me tomo una pasta y chao. Bueno, estoy haciendo un ejercicio que me hace crecer en gracia santificante y lo estoy ofreciendo para alcanzar gracias actuales. O la mamá que ofrece sus sacrificios, sus dolores, sus sufrimientos, lo que sea, por la conversión de un hijo. ¿Y qué significa eso? Que Dios le va a estar taladrando el oído al hijo. Oiga, vaya, confiésese, cambie, no sé qué, haga lo que tiene que hacer, le va a tocar el corazón. Quizás Dios espera el tiempo, el momento oportuno, porque cuando se trata de empujar a alguien hay que buscar el momento en el que está más desequilibrado, que está con un pie en el aire y el otro dice un golpecito, ¡tuc! Y se mata. Bueno, pues así, Dios a veces va acumulando el chanchito gracias actuales y las larga en el momento oportuno. Y eso puede tardar 30 años. Miren a Santa Mónica. Sí. Santa Mónica rezando, ofreciendo sacrificios por el hijo, sufriendo sus dolores, su sacrificio y todas las cosas, pues va llenando un chanchito que en el momento que lo rompen había mucho más plata que lo que necesitaba para convertirlo, entonces no solo lo convierte Dios, sino que lo transforma en un gran santo, y quizás el santo con más importancia en su época. De la iglesia, padre. No propiamente magisterio hasta que la iglesia lo toma como magisterio. O sea, no vale tanto por su doctrina personal, sino porque los que tienen la misión de enseñar dicen, esto es magisterio. Si la iglesia no lo tomara y le diera el título de doctor de la iglesia, valdría mucho, pero no sería magisterio. Sería un doctor privado con un montón de sabiduría y conocimientos, etc. Pero no tendría la garantía de infalibilidad que tiene al decir la iglesia, sí, esto no tiene errores. Lo leí todo, lo estudié y es fantástico. Hasta aprendí, pero bueno, ¿quién es el que tiene la misión de enseñar? La iglesia. Cuando la iglesia lo toma y te lo impone con autoridad y dice, oigan, esto es un doctor de la iglesia, en ese momento adquiere la nota, digamos así, de infalibilidad. Que antes, por ahí no tenía errores, pero no tenía nota de infalibilidad. Padre, es lo mismo que los que viven un tiempo en unión libre y después deciden casarse con la iglesia. Dice, apenas me casé empezaron los problemas. Sí, Sí, es que muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno está viviendo en el pecado, por un lado, como explicaba antes, Dios va pagando en esta vida lo que no parece que vaya a poder pagar después. Pero también el demonio cuida lo que es suyo. O sea, el demonio hace lo contrario que Dios. Da, digamos, entre comillas, gracias actuales para conservarlos en el pecado. Ah, sí, exacto. Yo le estaba que le preguntaba eso. Sí, o sea, el demonio, gracias actuales, Dios me perdone, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Utiliza la misma táctica. O sea, Lo mismo contrario. que Dios hace Sí. para empujarnos al bien, Es lo que el dice. demonio hace para mantenernos en el mal. A veces empujar al mal significa que a una persona le pase un accidente, que le pase algo, o lo que sea, y a veces empujar al mal significa que no te pase nada, que tengas una vida tranquila, yo no robo, yo no mato, vivimos felices en la familia, nunca tenemos problemas, no peleamos, no estamos casados por iglesia, pero nos llevamos de bien con mi pareja. Y en cambio usted está casado, mire lo que le El pasa. demonio está guardando lo que es suyo, y ahí normalmente el que trae las enfermedades es el ángel bueno que dice, los golpes, dale, sacúdanse, dense cuenta que están viviendo mal. Sí. Es una Y empiezas a santificarse por medio de esos Una problemas. belleza temporal. Claro. El hecho de, o sea, hay muchos lugares que usted dice, Voy a cortar acá el video, pero si quieren